Bueno, muy bien. Nos quedamos en el punto de la comunicación personal. Ya vimos algunos ejemplos en la semana pasada. Y antes de entrar a este tema, em, quiero hacer como un pequeño resumen introductorio de qué es lo que estamos, o sea, qué es lo que estamos estudiando para ver en un sentido general, no perdernos, o sea, no perder el foco de qué tema principal estamos viendo. Acuérdense que estamos viendo una serie de doctrinas que viene siendo como una teología sistemática establecida para la enseñanza dentro de la escuela dominical de la iglesia. Y eso lo vimos en las primeras enseñanzas, mm, en cuanto a lo que es la introducción a la teología. ¿Se acuerdan que vimos las cuatro grandes ramas de la teología cristiana? La teología bíblica, teología sistemática, la histórica y la teología práctica, que son las cuatro grandes eh, ramas de la teología que nos ayudan a comprender la fe cristiana y tenerla organizada. Y dentro de la teología, de estas cuatro ramas, pues está la teología sistemática. Y vimos la teología sistemática, algunos puntos generales, en un sentido general, pues dentro del cristianismo lo que se acepta lo más comúnmente, pero también vimos que nosotros organizamos una serie de doctrinas, de temas para la enseñanza dentro de la iglesia Cristocentro. Y entre ellas, la primer doctrina es la bibliología. Habíamos dicho que también vamos a ver, terminando la bibliología, vamos a ver lo que es la divinidad, la trinidad, la neumatología, angelología, demonología, antropología, este mundo antiguo, eclesiología, los pactos también, y había otra que también creo que era ¿cómo se llama? La escatología, que es el estudio de los acontecimientos de los últimos tiempos. Y entonces ahí vamos armando lo que es la estructura de estos temas de la teología sistemática. Y dentro de la bibliología, hemos logrado distinguir que la bibliología, bueno, la definición de la bibliología es el estudio o el tratado de las verdades esenciales de la Biblia, no de la palabra de Dios, sino de la Biblia. Porque recordemos que la Biblia es una expresión de la palabra de Dios. La palabra de Dios se ha manifestado de muchas maneras. O sea, la palabra de Dios, pues, es Dios comunicándose con nosotros, con la humanidad, de diferentes maneras. Y entre ellas, estas diferentes formas, está la Biblia, perdón, está la Biblia. ¿Sí? Y vimos que también la Biblia es parte de la revelación de Dios. O sea, Dios, dentro de la revelación, vimos que Dios quiere manifestarse o quiere darse a conocer. No es solamente que nosotros tengamos una idea vaga de un creador, sino que realmente quiere darse a conocer al ser humano. Y ahí en la revelación de Dios, pues vimos la revelación general, la revelación especial, y dentro de la revelación especial está la palabra escrita. O sea, la palabra escrita
o las Escrituras o la Biblia, ¿sí? Entonces ahí vamos desmenuzando que la Biblia es una de las expresiones de la palabra de Dios. Estamos en este punto en el punto número 3 de las 6 expresiones de la palabra de Dios. Ya vimos la introducción a la teología, ya vimos la revelación y ahora estamos viendo lo que son las expresiones de la palabra de Dios. Y dentro de esas 6 expresiones pues está la Biblia. Por eso está aquí en este diagrama, en el centro está la Biblia. ¿Por qué la Biblia? Porque en la actualidad, en nuestro tiempo actual, la Biblia viene siendo como que la base para juzgar o pesar todo acontecimiento. La Biblia es la que nos da la enseñanza para tener algo concreto, determinado de cómo pesar, cómo juzgar y cómo entender pues el mundo que nos rodea, los acontecimientos, nuestras propias experiencias, lograr discernir la verdad de la mentira y pues evitar ser engañados juntamente con el mundo. ¿Sí? Entonces, todavía no entramos de lleno a lo que es la bibliología. Estos temas que hemos estado mirando, vuelvo a repetir, introducción a la teología, la revelación y las expresiones de la palabra de Dios, es como una especie de introducción para entender cómo es, en qué posición está la Biblia dentro de toda la revelación divina, dentro de todo lo que Dios nos ha manifestado. La Biblia pues está en un punto muy importante que Dios nos ha hecho, ha hecho llegar hasta nuestros días su palabra en una forma escrita, ¿sí? Pero los temas específicos de lo que es la bibliología, recordemos que bibliología es el estudio de las verdades esenciales del libro llamado Biblia, que es un compendio de 66 libros. ¿Y qué es lo que vamos a estudiar en relación a la Biblia o sobre la Biblia? Vamos a estudiar lo que es la inspiración de las Escrituras, lo que es la iluminación, ¿sí? Lo que es la autoridad de la Biblia, lo que es la inerrancia e infalibilidad de la Biblia, y lo que es el canon. O sea, el canon, la formación de cómo esos 66 libros, aunque fueron escritos en un periodo de 1600 años, cómo se fueron uniendo, cómo fueron creando un solo volumen que ahora le conocemos como la Biblia. Sus escritores, o sea, los autores humanos o los hombres que Dios usó para escribir su palabra en diferentes tiempos, en diferentes épocas, pero todas concentradas en un pueblo que Dios levantó, que se llama Israel. Y como complemento también, una forma para cerrar el estudio de la bibliología, vamos a ver también dos últimos puntos o dos últimos temas, que son los principios hermenéuticos, que son principios de cómo estudiar de una mejor manera las escrituras. Son como reglas hermenéuticas que nos ayudan a evitar el estudio erróneo de las escrituras. Y finalmente pues la aplicación práctica, como todo lo que se estudia, toda la comprensión en relación a la Biblia y todo eso, pues de nada serviría
si al final no supiéramos cómo aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas, porque el interés del Señor no es que aprendamos intelectualmente o una forma teórica, pues información sobre Él, sobre su palabra, sobre la Biblia, sino que en realidad el propósito final de Dios es darnos una salvación, y esa salvación pues tiene que ver con la transformación de nuestras vidas a través de la recuperación de la imagen que el hombre perdió a causa del pecado. Esa es la finalidad de lo que Dios quiere hacer en nosotros, y todo lo que Dios ha hecho, toda la revelación, toda la manifestación de Dios tiene este propósito: el ser transformados, el ser perfeccionados y el de recuperar una imagen, una corona que perdimos por causa del pecado. Amén. ¿Se logró comprender o logré explicarme? Esa es la visión general de lo que hemos llevado hasta ahorita y de lo que vamos a ver también. Entonces, bueno, pues entonces continuamos con este estudio de la comunicación personal. ¿Quién me puede definir o explicar qué comprende sobre la comunicación personal? Incluso este título de comunicación personal no es necesariamente que así tiene que ser. O sea, es un título establecido para decirlo de alguna manera, pero se puede nombrar de otra manera. Puede ser, no sé, la comunicación directa de Dios hacia una persona, puede ser em, la manifestación de la palabra de Dios a través de sueños, visiones, no sé. Puede ser algún otro título, ¿no? Que como les digo, otra forma de poderlo decir pues es la comunicación directa. ¿Por qué directa? Porque no usa Dios un intermediario entre su palabra y el destinatario. Recordemos que cada vez que Dios da un mensaje, da una palabra, tiene un destinatario, y ese destinatario tiene, bueno, la palabra la intención de Dios, el propósito de Dios, no es solamente hablarle a esa persona, sino que realmente que esa persona pueda desarrollarse dentro de la obra de Dios. A través de una función, a través de una misión, ¿sí? No solamente Dios nos habla por hablarnos, sino que hay un propósito del mensaje hacia nuestras vidas para que nosotros podamos ser pues útiles en las manos del Señor, ¿sí? Entonces, ¿quién me puede explicar qué es lo que ha comprendido de lo que es este tema de la comunicación personal o directa? ¿Quién levanta la mano? ¿O quién dice yo? A ver, Vero. Pues yo entiendo que la comunicación personal es algo que solamente es un beneficio o es una cualidad, o cómo se le puede llamar, que solamente tenemos los seres humanos con Dios, porque hay pues muchos seres creados, creados, pero ninguno de ellos puede tener esa comunicación personal con nuestro Señor. Es un beneficio que solamente se nos ha dado a los seres humanos.
Y como tú dices, es cuando el Señor quiere darnos un plan, comunicarnos un plan, un propósito a nuestras vidas, pues Él lo hace a base de esa comunicación que solamente Él puede tener con nosotros, ya sea pues a través de sueños, a través de un profeta, a través de decírnoslo directamente, pues como a los grandes hombres de Dios, como decíamos la semana pasada, les hablaba directamente. No sé, en estos tiempos me imagino que también hay hombres de Dios que pueden escuchar audiblemente la voz de Dios, y esa es la comunicación personal que nosotros debemos buscar a través de, como tú nos dejaste que buscáramos de tarea, investigar qué es lo que nos impide oír la voz de Dios. Yo creo que lo que nos impide oír la voz de Dios es el afán, es no tener esa paz, es estar viviendo afanados y escuchar otras voces, no estar preparados, no estar en paz, no estar buscando esa paz, buscando esa comunión con nuestro Señor para poder escuchar su voz. Ok, gracias. Nada más quiero corregirte en un punto. Bueno, dos puntos. Uno, comentaste que la comunicación personal es exclusiva del ser humano, pero no, Dios también tiene comunicación personal con los ángeles, cuando habla con ellos, pues incluso puede ser que sea más directo, ¿no? Porque cuando habla con el ser humano, Dios generalmente usa ángeles, o sea, este puede haber una visión y esa visión la está produciendo un ángel, pero es por instrucción de Dios. Sí, yo me refería como a los seres, como a los animales, pues. Ya. Seres creados así. Ok, ya entendí. No, en ese sentido, pues, pues yo creo que Dios ha de tener su manera de comunicarse con los animales, pero en un sentido así de entendimiento, racional y a nuestro nivel, pues, lógico que pues, los animales no comprenden la palabra de Dios como nosotros. Yo creo que Dios tiene su propia forma de cómo comunicarse con el resto de su creación. Pero sí es un privilegio muy grande que nosotros los seres humanos podamos tener una comunicación con entendimiento, con revelación, con nuestro Creador, ¿verdad? Y el otro punto, yo creo que se te pasó por ahí, hablaste de que a veces Dios nos habla a través de profetas. Y sí, efectivamente, pues Dios nos habla también a través de profetas, pero es otro punto. No está dentro del punto de la comunicación personal. En el momento de que un profeta nos da la palabra de Dios, ya no está dentro de la comunicación personal, ya está dentro de lo que es la comunicación profeta o expresión profética, ¿verdad? Entonces, ahí por ejemplo, cada punto se diferencia de los otros. O sea, ¿qué diferencia hay entre los decretos o entre la expresión de la palabra de Dios a través de los decretos con la comunicación personal, con la Biblia, por medio de labios humanos o expresión profética y por medio de nuestro Señor Jesucristo? Sí, o sea, podríamos hablar de por qué qué caracteriza de una forma exclusiva
la comunicación personal con todos los demás, con todas las otras 6 o 5 expresiones. Bueno, aquí no está el último expresión que mencionamos, que es el testimonio personal, ¿verdad? Sí. Entonces, por ejemplo, la diferencia entre los decretos y la comunicación personal es de que los decretos son decretos que no que no están, que no está, que no necesariamente son decretos para el ser humano, sino que dentro de los decretos están los decretos creativos, donde Dios ordenó que se crearan las cosas. Y antes de que Dios creara al ser humano, pues ya había creado Él, hecho otras creaciones, por otros seres dentro de sus creaciones, ¿sí? Entonces, la diferencia de los decretos con la comunicación personal es de que la comunicación personal va dirigido al ser humano, al ser humano, para que se cumpla un propósito, ¿sí? Mientras que los decretos creativos no necesitan al ser humano, en la comunicación personal sí se requiere la existencia del ser humano para que Dios pueda revelar o comunicarse, pues lógico, con nosotros, ¿no? Como seres humanos. ¿Quién más quiere opinar sobre cómo entiende la comunicación personal? Yo levanté la mano. A ver, adelante. Bueno, en cuanto a lo que se refiere de significado, lo que encontré de relación personal es que es un vínculo o conexión entre dos o más personas que comparten un interés. En este caso, en la comunicación personal con Dios, pues precisamente hay un interés, ¿no? Hay un plan de parte de Dios, pero necesita ser un trabajo en equipo, o sea, dentro de, por ejemplo, la tarea que nos dejaste de que investigáramos qué nos impidió oír la voz de Dios, hay 2 puntos que yo encontré. El primero es la intención. Dios tiene la intención, obviamente, de revelarnos. ¿Sí me escuchan? Sí. Se me fue el internet. Dios tiene la intención de revelarnos su plan y de comunicarse con nosotros, pero nosotros también debemos de tener la intención de quererlo escuchar. Porque, por ejemplo, yo puedo quererle decir algo a mi hija y estarle hablando y hablando y hablando, pero si ella no pone intención en escucharme, no va a poder recibir el mensaje. Yo encontré en Jeremías 29:13 que dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Eso quiere decir precisamente lo que les decía. Si nosotros también tenemos la intención de querer poner atención a lo que Dios está diciendo, Dios nos va a revelar. De otra manera, pues no vamos a tener esa comunicación personal, porque puede hablarnos a través de otros puntos, como tú nos decías, de profetas o lo que sea, pero en la comunicación personal necesitamos tener la intención de querer escucharlo. Y encontré también otro punto, que es que Dios, cuando nos habla, Él nunca nos va a gritar. Dios no grita. Y lo podemos ver, a ver si me puedes ayudar con ese, a buscarlo si quieres, en Primera de Reyes 19, 11 y 13. Creo que por aquí lo tenía que ver. Si lo encuentras primero. Del 11 al 13 más bien. ¿Primer Reyes qué capítulo? 19, del 11 al 13. 19 del 11 al 13. Sí. Dice, y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, es Elías, ¿verdad? Y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado.
Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Sí, entonces en esto encontré yo que Dios precisamente no grita, o sea, hablando metafóricamente, pues no siempre está en el trueno, no siempre está en el fuego, sino que el versículo nos dice que vino un viento apacible. Entonces la voz de Dios siempre nos va a dar paz. Si nosotros cuando meditamos en la palabra o leemos de la palabra o Dios nos habla en sueños, es algo que nos da paz, y a veces podemos también confundirnos con mensajes erróneos de otras cosas o con ruidos que no provienen de la voz de Dios. Por ejemplo, si Juan nos quiere explicar algo y hay mucho ruido, no lo vamos a poder entender. Y el ruido, pues yo entendía, ¿verdad? Que es como decía Vero, los afanes, las distracciones, todo eso que no nos hace poner atención, no estamos sintonizados a lo que nos quieren hablar. Se pierde esa conexión, se pierde esa comunicación entre las parejas sentimentales. A veces dicen, no funcionó porque no había comunicación, no nos podíamos comunicar, precisamente porque no tenían la capacidad de escucharse. Dios sí nos escucha, pero a veces nosotros no escuchamos a Dios. Ahora, también nos dejaste que buscáramos la aplicación práctica de los decretos, ya para terminar. Y es precisamente cuando nosotros tenemos esa relación personal, es que vamos a poder tener el Espíritu de Dios y vivir por el Espíritu. Tener activados los espíritus, los sentidos espirituales. Y cuando podemos ya tener unos sentidos espirituales, vamos a involucrar a Dios en todo. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, en todo lo involucramos, porque entendemos que tenemos una relación tan cercana que siempre está con nosotros, y para todo lo tomamos en cuenta. De que si vamos a salir, Señor, a orar, acompáñame. Si vamos a comer, igual involucrar a la hora de la comida, porque esa es una relación personal. Persona a persona, tenemos un vínculo, tenemos una conexión, y que yo sé que siempre está conmigo. Entonces eso es lo que yo entendí acerca de este tema en cuanto a la relación personal. Ajá. Bueno, dijiste relación personal y el tema es comunicación personal, aunque la comunicación pues es una relación, pero sí comentaste también un punto que dijiste que la voz de Dios siempre nos va a traer paz, y no necesariamente eso, porque ¿qué tal si el mensaje de Dios para nuestra vida es un mensaje de juicio? ¿No? Bueno, ¿qué tal si nos muestran un sueño y nos reprende en ese sueño, o nos muestra de que ya se determinó un juicio por nuestra necedad, por nuestra rebeldía, no sé? Entonces eso no produciría paz, produciría pues temor, ¿no? Que claro que cuando uno está buscando a Dios con todo el corazón y está uno alineado a la voluntad de Dios, pues generalmente pues lo que va a producir la voz de Dios cuando Dios nos habla, pues va a producir paz, pero no necesariamente, porque puede haber un mensaje que nos produzca juicio, que nos produzca una reprensión, ¿no? Y efectivamente pues ya se han adelantado un poquito en relación a que han comentado qué es lo que nos evita el oír la voz de Dios. Efectivamente, pues la principal causa pues es el afán, es la distracción, es la contaminación en el corazón, porque puede haber muchas voces en nuestro corazón que no sabemos ni cuál es la voz de Dios, o puede haber que pues no estamos, como dice, interesados en oír la voz de Dios, y por lo tanto pues no la vamos a escuchar, y que muchas veces Dios quiere hablarnos. De hecho, como comentó el apóstol ayer en la predicación, ayer, como la voz de Dios está constantemente
paseándose en medio de nosotros, pero al no haber receptores enfocados o activados, pues simplemente la voz de Dios no es discernida, ¿no? Y dentro de lo que les había comentado de la aplicación práctica, es que buscáramos a Dios en oración, que Dios nos hablara en una forma personal, o sea, que nos hablara, no sé si llegaron a tener algún sueño, alguna visión, alguna experiencia donde Dios haya hablado, pues de una forma así clara, directa, de alguna instrucción, alguna revelación, pero sin que no a través de un profeta, sino directamente a través de algún sueño o alguna experiencia, ¿verdad? Muy bien. ¿Quién más quiere participar? Luz, Adriana. Aquí estoy. Ah. ¿Cuál es la primera pregunta? La primera pregunta es, ¿cómo entiendes tú el tema de la comunicación personal? ¿Cuál es la principal característica de la comunicación personal o directa? La comunicación personal de Dios con el hombre, pues. La comunicación personal está ligado a una comunión con Dios. Yo la entiendo así. Tener una comunión con Dios es tener una comunicación con Él en todo momento. Estar receptibles a su voz. Encontré un versículo que se me hizo muy interesante, que está en Job 33, desde el 14. Y eso me hizo recordar una prédica del apóstol. Uh-huh. ¿Sí? Dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo. Entonces, cuando yo leí ese versículo me hizo recordar que en una prédica el apóstol nos decía que si queríamos escuchar la voz de Dios, teníamos que quitarnos toda voz, toda distracción. Él decía, duérmete temprano, apaga celulares, apaga distracciones, apaga televisión, apaga todo y vas a escuchar la voz de Dios, cómo te habla al oído. Y pues yo creo que se basaba en este versículo, cómo Dios nos habla. Y yo también, desde hace 8 días que pedías los versículos, ya ves que yo mencioné también que hubo uno que se me hizo muy interesante. Precisamente un ejemplo fue ese, el de Elías, porque decía, no fue así, sino fue así, de como algo apacible, a veces despacio, pero ahorita que tú hablabas, ¿qué impide que no escuchemos la voz de Dios? También se me venía el pecado, porque el pecado es una separación con Dios. Uh-huh. Y muchas veces dejamos de escuchar la voz de Dios a causa del pecado. Entonces, pero eso fue algo que tú nos enseñaste. Y ahorita todo se me venía así porque tú decías, busquen un ejemplo, oren a Dios.
Y pues como testimonio yo estoy consciente de esa parte, de todo lo que tuve que soltar, despojarme para comenzar a escuchar con más claridad la voz de Dios y recibir una dirección de en verdad todo lo que como que se me vino con más claridad todo lo que me estaba robando, escuchar la voz de Dios, todos los distractores. Y ahorita que volví a leer este versículo de Job, dije, híjole, qué tremendo, porque cómo nos habla Dios, como dice Job, Dios habla de una o dos maneras, ¿verdad? Sí, está tremendo este de Job, cómo Dios nos quiere hablar, pero fíjense, dice, pero el hombre no entiende. ¿Por qué no entendemos? Por la distracción. Yo creo que una de las cosas que tenemos que, de hecho, la vamos a dejar como tarea, es identificar los distractores. Y no estoy diciendo que dejemos de usar el celular, que dejemos de ver la tele, o no, sino que muchas veces nos dormimos incluso con la televisión prendida o con el celular en la mano. O sea, o pensando en lo que dejamos de hacer, en lo que nos hizo falta en el día. O incluso el afán también son distractores. Y que empecemos realmente a desear. Yo creo que un punto bien importante, incluso hablando en este sentido de en la noche, o sea, en visión nocturna, es acostarnos anhelando que Dios nos hable, que Dios nos revele a través de sueños, que Dios se manifieste en nuestra vida. Porque si estamos totalmente distraídos y enfocados en otras cosas, aunque Dios quiere hablarnos, pues al no ver el deseo de nuestro corazón, al no ver que nosotros realmente lo estamos buscando, o sea, dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, o sea, Jehová, me haces vivir confiados. Yo creo que los grandes hombres de Dios y las personas consagradas que realmente buscan a Dios, yo creo que al terminar el día, terminan buscando a Dios, terminan orando a Dios, terminan deseando su voz, su presencia. Fíjate, Juan, el 17, lee lo que dice. Para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Sí, porque ese es pues sí, el propósito. Dios dice, para quitar al hombre de su obra, o sea, de su obra del propio hombre, de su afán. Exacto, así es. No de la obra de Dios, sino No. de su obra del propio hombre y de la soberbia. Porque fíjense, este versículo del 17, cuando habla de la soberbia y de la obra propia del ser humano, el ser humano tiene su propia obra y eso es soberbia, cuando no se busca que esa obra sea la voluntad de Dios. Es lo que se me vino ahorita un versículo, jactancia. Santiago lo dice. Dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Esa es su obra del ser humano, que hace su obra separado de Dios. Hace planes, y no es que eso sea malo, sino que cuando hacemos planes sin tomar en cuenta la voluntad de Dios, eso es una soberbia. Y el 14 dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece.
Y luego dice, en lugar de lo cual deberías de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la diferencia entre el 15 y el 13? Que en el 13 el ser humano está haciendo sus planes sin tomar en cuenta a Dios. Y en el 15 pueden ser los mismos planes, pero tomando en cuenta la voluntad de Dios. Por eso dice, si el Señor quiere, o sea, si está dentro de la voluntad de Dios, entonces haremos esto y haremos aquello. Porque se está buscando. La diferencia es de que en el 15 es una persona que está buscando realmente hacer la voluntad de Dios, hacer la obra de Dios y no su propia obra. Por eso el 16 dice, pero ahora se jactan, esa es una soberbia, ahora se jactan en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, incluso hacer planes en nuestra vida que pudiéramos decir, es que pues son planes de trabajo, son planes de viajar, son planes de disfrutar con la familia, qué sé yo, cuando lo hacemos de una forma como presumiendo de que vamos a vivir el día de mañana y no tomamos en cuenta la voluntad de Dios, pues ahí es cuando se manifiesta también una soberbia, porque estamos pues haciendo los planes sin tomar en cuenta el deseo de Dios y los planes de Dios. Entonces, pues yo creo que todo esto nos tiene que llevar a reflexionar en nuestra vida y realmente reenfocarnos, buscando la voz de Dios, buscando que Dios nos hable, quitando, como vuelvo a repetir, los distractores desde el propio afán. Yo creo que durante el día nosotros, de una forma interna, podemos estar en comunión con Dios, en las 24 horas del día, ¿sí? En todo momento podemos estar trabajando, pero internamente podemos estar dialogando con Dios, podemos estar pensando en Dios, podemos podemos estar pesando las cosas que estamos haciendo, las decisiones que estamos tomando en base a la palabra de Dios, ¿sí? En base a la voluntad de Dios. Y solamente así, pues realmente todos esos estudios del discipulado y eso, y recordando pues que el discipulado es eso, al final el discipulado es de llevarnos a una vida práctica de las enseñanzas que el Señor nos da, de tener una disciplina, vivir en disciplinas del Señor, para que realmente podamos pues ir siendo transformados. Amén. Recuerdo mucho, Juan, que incluso ahora que estoy discipulando se me vienen mucho las clases que tú nos dabas acerca de cuántas voces existen, de la contravoz, la voz de la carne. Entonces, ha pasado muchas veces que cuando abrimos puerta y traemos un poco de religiosidad, a veces decimos, y creo que es una responsabilidad, porque a veces decimos, Dios me habló, Dios me dijo, pero a veces es la carne o es la contravoz. Uh-huh. Y yo recuerdo mucho esas clases que tú nos dabas acerca de cuántas voces había. Sí, efectivamente, a veces por no tener, ¿qué es lo que nos va a proteger de los engaños? Lo que nos va a proteger es el atesoramiento y la meditación de la palabra de Dios y de tener esa búsqueda de Dios. O sea, cuando nuestro espíritu está, por eso pues, el proverbio dice, atesora contigo mis palabras. Guarda mis razones, guarda mis mandamientos en tu corazón.
Nuestro corazón tiene que ser un depósito de la palabra de Dios para precisamente nosotros poder distinguir las voces, las diferentes voces y distinguir la que es, la que es de Dios y obedecerle, ¿no? Pero sí, efectivamente, a veces podemos pensar que es la voz de Dios y puede ser que, pues, que sea otra cosa, porque está violando la palabra de Dios y nosotros al ser ignorantes de la palabra de Dios o de los principios divinos que vienen expresados en su palabra, pues también nos damos cuenta, también podemos caer en errores pensando pues cosas pues que no y de ahí se puede aprovechar pues un espíritu de error, un espíritu de mentira para manipularnos. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Adriana. Referente a la explicación que estabas dando, yo quería compartir una cita, pero no sé si de tiempo. Sí, Ya adelante. son las 9. Adelante. Sí, es Hebreos. Hebreos 3. Hebreos 3. Ajá. Del 7 al 19. Ajá. Referente a todo lo que puede estar impidiendo que escuchemos la voz de Dios, yo saqué una lista basado en estas citas y si quieres las vamos leyendo y ahorita te menciono las que yo saqué. Ok, para tratar el punto sobre Comenzando las cosas que impiden el oír su que voz. escuchemos. Ok. Ajá, que escuchemos su voz. Ok, el 7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Bueno, ya los nombraste y yo los puse como en un orden. A ver, da la lista. El primero yo saqué que algo que puede estar impidiendo que escuchemos la voz de Dios, un corazón endurecido, que fue de los primeros que mencionaste. Del 7, ¿verdad? Ajá. Del 7. El 8, sí, ajá. La dureza del corazón es una causa por la cual no oímos la voz de Dios. Otro que saqué sería la rebelión, porque como dice que estaba ahí hablando a los hijos de Israel, pero ellos por la dureza de su corazón pues se rebelaron en
contra de Dios. Para mí que también eso podría ser una causa de no escuchar la voz de Dios, la rebelión. Sí, pues un rebelde simplemente, pues ni siquiera quiere oír la voz de Dios, ¿verdad? Un rebelde es alguien que quiere hacer su propia voluntad. Así es, Y mencionando lo que decías al final, ahorita que comenzaste a decir que era, bueno, sí, es así, cuando comienza a hacer uno su propia voluntad, eso antepone que se haga la voluntad de Dios. Es como tener un propio Dios, ¿no? De ti mismo. Te pones antes que Él, y pues sabemos que ante todo es la voluntad de Dios, antes que la de nosotros. Otro punto que puse fue la desobediencia. La desobediencia puede estar impidiendo que escuches la voz de Dios. Otro punto es la maldad del corazón, la incredulidad, el engaño, el pecado, la soberbia, y al final puse el hacer tu propia voluntad. Exacto, Son todos todos que esos saqué puntos, referente a estas citas. todos esos puntos, pues sí, son causantes de que nos impiden oír la voz de Dios. Nos impiden, y yo creo que es una lista que podríamos bien meditar en ella para ver si hay alguna de ellas en nuestra vida, en nuestro corazón. Tal vez queremos estar haciendo nuestra propia voluntad, y no estamos buscando la voluntad de Dios. Tal vez no deseamos la voluntad de Dios lo suficiente como... ¿Por qué? Porque pues queremos hacer lo que queremos. Queremos obtener lo que deseamos. Y tal vez puede ser que no estén dentro de la voluntad. Fíjate, en estos versículos me llamó la atención el 10, cuando dice, siempre andan vagando en su corazón. La divagación del corazón, o sea, pensando una cosa y otra, pero nunca buscando la voluntad de Dios, nunca buscando la voz de Dios. Siempre en nuestro corazón que haya pensamientos. Por eso el salmista decía, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. O sea, que sean gratos, que estén dentro de la voluntad de Dios. Porque a veces nosotros podemos estar divagando en nuestro propio corazón. Podemos estar vagando, o sea, no encausados en el camino del Señor, ¿no? Y yo creo que ahí es donde comienza todo, porque precisamente pues es lo que dice Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Si nuestro corazón no está el deseo de oír la voz de Dios para hacer su voluntad, pues simplemente no vamos a oír claramente la voz de Dios. Y qué mejor buscar a Dios para que el Señor nos hable y nos dé instrucciones de vida, a que un día nos hable trayendo un juicio, ¿no? Que un día nos tenga que hablar proféticamente y nos determine una advertencia, un juicio, o sea, ya demasiado tarde. Entonces yo creo que todas estas enseñanzas, y específicamente la enseñanza de hoy, pues Dios nos exhorta a que quitemos todas esas distracciones y realmente busquemos con todo nuestro corazón el oír su voz, el oírlo con atención y desear hacer la voluntad del Padre. Así es. Amén. Bueno, pues yo creo que terminamos. La próxima semana vamos a entrar a lo que es el tema de vamos a usar por labios humanos, la expresión profética. ¿Sí? Después de la expresión profética o por labios humanos, vamos a ver el de Jesucristo y finalmente la Biblia. ¿Sí? La expresión de la palabra de Dios a través de la Biblia. Porque lo estoy tratando de hacer en orden. Primero fueron los decretos, por medio de los cuales se crearon las cosas.
Luego Dios empieza a hablar de una comunicación personal. El primer personaje pues es Adán, ¿eh? Como Dios les hablaba de una forma personal. Después vienen los profetas del Antiguo Testamento. Luego se manifiesta Jesucristo, en la palabra encarnada. Y finalmente la Biblia como tal, los 66 libros, pues en una forma final es como Dios plasmó su palabra de una forma escrita. Y pues la misma tarea, vamos a buscar algunos ejemplos de cómo Dios llegó a hablar a personas a través de un profeta. Uno o dos. Yo sé que hay muchos ejemplos y pueden traer una lista grande de ejemplos, pero con uno o dos ejemplos que les parezcan a ustedes así como que los más interesantes, pues pues vamos a tratar esos ejemplos. Amén. ¿Sí se comprendió la tarea? Sí. Ok. Bueno, pues vamos a hacer una oración. Adriana, ¿nos ayudas con una oración, por favor? Sí. Señor, nos presentamos ante ti con acción de gracias. Gracias, Señor, por esta enseñanza, por cada tema que hemos visto, Señor, por cada versículo que hemos estudiado, Señor, que hemos meditado. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, por cada uno de los que estamos en esta clase, Señor, en los que faltaron, Señor. Ayúdanos a ser constantes y firmes en tu palabra, Señor, para poderla poner por obra, Señor. Danos entendimiento, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender tu perfecta voluntad para cada uno de nosotros. Resguarda nuestras vidas, Señor, en todo momento, cuando salgamos, Señor, guardamos de todo peligro, de todo mal, y que la paz tuya, esa paz que solamente tú puedes darnos, Señor, sobrepase nuestros pensamientos y nuestro corazón en Cristo Jesús. Amén. Buenas noches. Amén.